Buenas tardes. Hoy tengo el privilegio de poder conversar con Andrea Signorino Barbat. Ella se conecta desde Uruguay para permitirnos en este espacio conversar sobre un interesante convenio. Precisamente se refiere a el convenio de Nairobi o el convenio para remoción de restos náufragos. El convenio ciertamente establece unas bases que permiten a los estados poder eliminar de sus costas o de las aguas que están alrededor de sus costas todos aquellos residuos que pueden presentarse como un riesgo para la seguridad del transporte y para el medio marino. Además, es un instrumento que tiene por objeto la adopción de normas y procedimientos internacionales uniformes para asegurar la remoción pronta y eficaz de esos restos náufragos. Y una de las cosas más importantes es precisamente ese pago de la indemnización por los costos que se ocasionan. Y en este sentido quiero dejar en la palabra a Andrea para que se presente, para que ustedes tengan la oportunidad de conocer a esta extraordinaria mujer que de verdad llena de gala este espacio. Y antes de que ella se presente, yo solamente tendría que decir que Andrea es una abogada destacada en el mundo de los seguros marítimos y realmente muy reconocida a nivel internacional, por lo que termina siendo todo un lujo esta conversación que vamos a desarrollar en el día de hoy. Muy buenas tardes para todos. Yo soy Andrea Signorino Barbat, soy de Uruguay. Bueno, estoy relacionada a la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo, también el Instituto de Derecho Marítimo Ibero-Latinoamericano. Quiero agradecer a la rama venezolana del Instituto Ibero-Latinoamericano de Derecho Marítimo, la persona de la moderadora, ¿verdad? María Gracia Blanco, a quien agradezco mucho la invitación para participar de esta serie de entrevistas. En este caso, para hablarles del Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio. Andrea, estoy muy feliz de tenerte en este espacio y de poder conversar sobre un tema tan importante como es el convenio de Nairobi. Y en este sentido, quisiera que en primer lugar nos explicaras brevemente en qué consiste y cuál es el alcance a los fines de ubicar a nuestra audiencia. El convenio de Nairobi, como se le llama, fue adoptado durante una conferencia internacional de la OMI que se celebró en Kenia, llenando un vacío, ¿verdad?, de la normativa internacional existente al establecer la primera serie de reglas uniformes de alcance internacional destinadas a garantizar la pronta y eficaz remoción de los restos de naufragio situados más allá del mar territorial. No obstante esto, el convenio incluye una cláusula opcional que permite a los Estados parte aplicar determinadas disposiciones en su territorio, incluido el mar territorial. Ustedes saben que la incidencia de los siniestros marítimos ha disminuido considerablemente en estos últimos años, gracias a la mayor seguridad marítima de la OMI y también de los propios gobiernos ribereños. Lamentablemente no ha ocurrido lo mismo con el abandono de los restos de naufragios. Se estima que hay unos 1.300 restos de naufragio abandonados alrededor del mundo y esta cifra que crece cada vez más, lo cual por supuesto trae diversos problemas a los estados ribereños y al transporte marítimo en general. El Convenio de Nairobi es un instrumento multilateral que entró en vigor el 14 de abril de 2015, encontrándose, tal como dice su artículo 17, abierto a la adhesión de aquellos estados que decidan hacerlo. Tiene básicamente eh, tres temas que abarca el convenio de Nairobi. Por un lado, la notificación y la localización de buques y de los restos de naufragio, exigiendo, bueno, algunas notificaciones al Estado ribereño, como ser la advertencia a los navegantes y otras medidas para determinar la ubicación del buque y los restos. Por otro lado, trae criterios para determinar si estos restos de naufragio constituyen un riesgo. Entre cuyos criterios es interesante destacar que se incluyeron criterios medioambientales, como ser los daños que podrían producirse si la carga o los hidrocarburos se introdujeran en el medio marino. Por otro lado, trae medidas para facilitar la remoción de los restos de naufragio, disponiendo cuándo le corresponde al propietario del buque la responsabilidad
por la remoción y cuándo es que puede intervenir el Estado ribereño. Andrea, una vez que nos has ubicado en lo que abarca este convenio desde el punto de vista normativo, ¿qué te parece si hacemos un espacio para hablar de uno de los aspectos más importantes que trae este convenio, toda vez que sabemos que se establece en principio la responsabilidad que tiene el propietario y esto nos lleva entonces precisamente a tomar en cuenta el numeral 1 del artículo 12 que establece que los propietarios de buque que enarbolen el pabellón de un estado parte y cuyo arqueo bruto sea igual o mayor a 300 toneladas, tiene la obligación de mantener un seguro o una garantía financiera que cubra la responsabilidad que pueda corresponderle según lo que establece el convenio. Entonces, tomando en cuenta la existencia o el establecimiento de un seguro obligatorio, me gustaría, tú como experta en seguro, que nos hablaras de esta particularidad que trae el convenio. Es importante destacar que establece un seguro obligatorio, ¿verdad? Un seguro o una garantía financiera obligatoria. Establece una responsabilidad del propietario del buque por los costos resultantes de la localización, balizamiento y remoción, y también le obliga a la propia remoción de los restos de naufragio. El propietario inscrito tiene que mantener entonces obligatoriamente un seguro u otra garantía de tipo financiera para hacer frente a la responsabilidad que le puede corresponder, ya sea por la localización, balizamiento, remoción y por la propia remoción, o sea, los gastos y la propia remoción. También le da a los estados el derecho a entablar una acción directa contra los aseguradores. Finalmente también trae un capítulo sobre solución de controversias. Andrea, sería importante ahora conocer cuáles son los antecedentes del convenio de Nairobi. Como sabemos, el mundo marítimo es reactivo, siempre la normativa internacional se asocia o le antecede un evento de efectos negativos y esto genera obviamente consecuencias que permiten la activación de alarmas y por supuesto genera todos estos correctivos normativos que hemos visto en el tiempo. Ejemplo de esto tenemos el caso del Titanic, que generó la Convención del SOLAS, los paquetes normativos Erika 1 y 2, una vez ocurrido el siniestro del Erika, y así sucesivamente pudiéramos estar enumerando una serie de disposiciones que se han generado una vez de establecido un siniestro de características catastróficas o con consecuencias realmente devastadoras. Podemos decir que el antecedente del convenio de Nairobi es el incidente del Torrey Canyon en 1967. Recordarán que se trató de un desastre ambiental de grande cuantía del superpetrolero liberiano Torrey Canyon, que embarrancó en el arrecife de Seven Stone, en el archipiélago de la Scilly, situado al suroeste de las islas Cornwall en Inglaterra, cuando se dirigía hacia el puerto inglés de Milford Haven. Por el impacto violento, se rasgó y abrieron 6 de sus tanques y se derramaron 120.000 toneladas de crudo al medio marino, provocando una gran marea negra que llegó hasta las costas de Francia. La mancha de hidrocarburo alcanzó unas dimensiones extraordinarias, de 70 kilómetros de largo por 40 de ancho, y provocó la muerte de más de 20.000 aves. El problema es que la tragedia aumentó porque los métodos utilizados en las tareas de limpieza, tal vez por desconocimiento o por falta de experiencia, hicieron que se derramara detergente en las operaciones de limpieza que afectaron al medio ambiente y a su población. Como una vez que las autoridades británicas se dieron cuenta de las dimensiones que esto estaba tomando, decidieron quemarlo, ¿verdad? Y arrojando gasolina sobre el petróleo y después bombardeándolo. Andrea, y una vez que estamos ya delineando un poco el significado del convenio y su alcance, me gustaría que nos hablaras de cómo fue esa entrada en vigor del convenio. Sabemos que tras su ratificación por Dinamarca,
él entra en vigor y se dice que entonces este convenio que fue aprobado el 18 de mayo del 2007, como bien apuntas, por la Conferencia Internacional sobre la Eliminación de Restos Náufragos convocada por la OMI en Nairobi, comienza a tener existencia dentro del mundo marítimo internacional. Y en este sentido es importante que sepamos quiénes son los estados partes hasta el momento y además cuál es el ámbito de aplicación. Así que vamos a tratar en estos minutos de aclarar estos puntos para ir avanzando. La sanción de una convención sobre remoción de restos náufragos o de naufragio estaba ya en agenda del Comité Jurídico de la OMI desde 1974. Va a ser recién, ¿verdad?, con la Convención de Nairobi, luego de largas negociaciones que incluyeron una cuidadosa consideración sobre todo de la extensión de los derechos del Estado ribereño, que vamos a llegar a tener entonces este importante convenio, ya les digo, en abril de 2015. Hoy los estados partes son 43, Colombia no es parte, Uruguay en febrero de este año, 2020, bueno, elevó un proyecto de ley para ratificarlo, que aún no es ley, porque tenemos un nuevo gobierno, como ustedes saben, desde marzo y por lo tanto es una nueva, tiene que tomar un estado legislativo nuevamente este proyecto de ley. Muy bien. Respecto a los aspectos importantes del convenio de Nairobi, por un lado, el ámbito de aplicación, ¿verdad? Es la zona económica exclusiva en principio, de acuerdo al derecho internacional, la Convención del 82, pero si el Estado parte no ha establecido tal zona, se establece un área situada más allá del mar territorial de dicho Estado y adyacente a este de una extensión que no supere las 200.000 millas marinas desde la línea de base. No obstante, el Estado parte puede ampliar la aplicación del convenio a los restos de naufragio dentro de su territorio, incluido el mar territorial, en cuyo caso no son aplicables algunos artículos, ¿verdad?, de la Convención, como ser todos los relacionados a las potestades del Estado afectado, porque como ustedes saben, el Estado afectado tiene todas las potestades dentro de su mar territorial, la soberanía, y por lo tanto no puede ser limitada. También en este caso prevalece la legislación nacional sobre salvamento y remoción y tampoco es aplicable el artículo 15 sobre solución de controversias entre estados porque obviamente no es el caso. Andrea, y de verdad que agradezco estos comentarios con respecto a los estados partes, porque ciertamente quisiera que esto sirviera de incentivo al gobierno venezolano para que en el corto plazo se estableciera la ratificación de un convenio tan importante como es el convenio de Nairobi, que no solamente incide en el transporte marítimo seguro, sino también en lo que es la conservación del medio marino. Ahora, existe obviamente dentro del convenio toda una serie de disposiciones que nos desarrollan todo lo que tiene que ver con lo que es el alcance de un seguro o garantía financiera. Y en este sentido quisiera que repasáramos cada uno de esos puntos con la finalidad de tener muy claro cómo es que se debe establecer este sistema de seguro o esta cobertura de seguro que se exige en el convenio de Nairobi. Los montos del seguro, de acuerdo a la enmienda del protocolo del 96 del convenio de limitación de responsabilidad que les comentaba, ¿verdad?, del 76, son los siguientes. Hasta 2.000 toneladas de arqueo, 1.000.000 de unidades de cuenta, más de 2.000 toneladas, 1.000.000 más de 2.001 a 30.000 toneladas, 400 unidades de cuenta por tonelada, de 30.001 a 70.000 toneladas, 300 unidades de cuenta por tonelada, y por cada tonelada que excede esos 70.000 toneladas, 200 unidades de cuenta. Por supuesto, las unidades de cuenta son los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, que a abril, el famoso DEC, que a abril 2020 eran de 1,385520 dólares. Y en cuanto a los montos del seguro, ¿qué nos puedes agregar? Tal vez sería más práctico que nos pusieras algunos ejemplos
y así poder entender con más facilidad este punto tan importante que estamos desarrollando gracias a tu conocimiento y experticia en la materia? Bueno, yo les podría dar algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo un buque con un arqueo de hasta 2000 eh, bruto, ¿verdad? De toneladas de registro bruto, tendría que tener 1 millón de DEC de seguro, como si me guío por el convenio, ¿verdad? Podría tener otra limitación nacional aplicable, que serían en dólares más o menos 1.300.000, más o menos no, al monto del DEC que les acabo de decir, 1.385.520 dólares. Si yo tuviera por ejemplo, un bulk carrier con un arqueo de 23.163 toneladas de registro bruto, haciendo las cuentas, ¿verdad? De acuerdo al convenio que les citaba, debería tener un máximo asegurado de 13.113.670 dólares. Si, por ejemplo, hablo de un container ship con un arqueo de 65.000 toneladas de registro bruto, el máximo asegurado sería de 31.450.334. Y ya la última franja, ¿verdad? De montos, si fuera un arqueo de 194.849 toneladas de registro bruto, por ejemplo, otro container ship de este tipo, el máximo asegurado sería de 68.124.494 dólares. Me gustaría ahora que nos detuviéramos en el artículo número 4 del convenio que está referido precisamente a las exclusiones. Y sobre todo porque cuando damos lectura a este artículo vemos que existen una serie de supuestos que sería importante que pudiéramos analizar. Situaciones que quedan excluidas del convenio, como ser la aplicación de otros convenios que prevalecen, digamos, por sobre el convenio de Nairobi, como ser el convenio relativo a la intervención en alta mar en caso de accidentes por hidrocarburos del 69, enmendado, el protocolo relativo a la intervención en el mar en caso de contaminación por sustancias distintas de los hidrocarburos del 73, enmendado. A su vez no se aplica a los buques de guerra o buques de explotación o propiedad de un Estado o que estén destinados exclusivamente a servicios no comerciales de gobiernos, a menos que este Estado decida otra cosa, o sea que lo podría incluir notificando al secretario general de la ONU. También hay otros convenios, como le digo, que no se aplican, como ser todo lo que tiene que ver con materia de energía nuclear, ¿verdad? Todos los convenios del 60, Convención de Viena del 63, todos ellos son aplicables por encima, digamos, de la Convención de Nairobi. Andrea, partiendo de que el convenio de Nairobi es el peldaño más importante en el camino a la uniformidad en cuanto a esta materia y por lo tanto se ha convertido en un tratamiento integral a un problema que es actual. Me gustaría, ya para ir concluyendo, que habláramos precisamente de todo lo que tiene que ver con esa responsabilidad que tiene el propietario del buque, pero que se encuentra matizada por un régimen de excepciones a la responsabilidad y por un genérico reenvío a regímenes de limitación de responsabilidad, tal cual como lo prevé el artículo 10 de la Convención. Y en este sentido sería importante también referirnos a todo lo que tiene que ver con esa acción directa que tiene el Estado afectado contra la aseguradora. Bueno, existe una acción directa, como es muy usual cuando se establecen seguros obligatorios, ¿verdad? Directamente del Estado afectado contra el asegurador, el cual podrá invocar las defensas, los medios de defensa que hubiese tenido derecho a invocar el propietario inscrito, incluida la limitación de la responsabilidad nacional o internacional aplicable. Va también ese asegurador demandado poder limitar su responsabilidad a una cuantía equivalente a la del seguro, aun cuando el propietario inscrito no tenga derecho a limitar su responsabilidad. También puede hacer valer como medio de defensa que el siniestro marítimo fue ocasionado por dolo, y también ese asegurador puede exigir que el propietario inscrito concurra en el procedimiento, todo lo cual es habitual cuando existe un seguro obligatorio, ¿verdad? Por eso yo les decía que el convenio de Nairobi entiendo que está armado con cabeza de seguro,
como si esto fuera todo un sistema previsto para un seguro obligatorio, porque como bien saben, los seguros obligatorios crean una especie de subsistema dentro de los sistemas de los seguros normales. Por lo tanto, hay que prever algunos temas, como por ejemplo la acción directa, ¿verdad? Que es muy habitual en un seguro obligatorio. Yo siempre le digo a mis alumnos que el seguro obligatorio, ojo, atención, porque alteran, ¿verdad?, los principios técnicos e incluso jurídicos habituales de los seguros voluntarios. Por lo tanto, hay que tener precaución cuando se instauran seguros obligatorios, y me parece que el convenio de Nairobi en este sentido trae un subsistema bastante interesante. Se nos ha ido el tiempo, pero no me gustaría terminar esta entrevista sin conocer de ti cuál es tu opinión acerca de este instrumento multilateral que viene a establecer una serie de criterios fundamentales en materia de remoción de restos náufragos. Entonces, yo entiendo o está clarísimo que la Convención busca paliar los riesgos que los restos de naufragio implican para la navegación y los costos implicados, no solamente la remoción, sino también la localización y el balizamiento para el Estado afectado. Impone un seguro obligatorio, garantía financiera a contratar por el propietario inscrito con un beneficiario indeterminado, que sería el Estado afectado. Establece la obligación del buque de portar este certificado que acredita el seguro debidamente expedido. Este seguro además tiene, como les recuerdo, un monto máximo que surge de un doble límite, ¿verdad? Las reglas de limitación de responsabilidad interna o internacionales que sean aplicables en el Estado parte, y siempre como máximo los límites de la Convención sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo del 76, enmendado por el protocolo del 96, a los que me referí con mis ejemplos. Si ustedes me piden mi opinión sobre el convenio de Nairobi, por ejemplo, ¿son suficientes estos montos? Bueno, esto va a depender de cada caso concreto, es evidente. Va a ser diferente según el buque y demás, según la capacidad de daño que pueda llegar a tener. Pero también hay que tener en cuenta que el convenio se aplica en defecto de la aplicación de otros convenios sobre contaminación por derrame de hidrocarburos, otras sustancias nocivas, energía nuclear, con lo cual podríamos llegar a entender que los montos son suficientes. A mí lo que sí me parece muy, muy, muy interesante en la Convención de Nairobi, de nuevo, es que está pensado como un seguro obligatorio, ¿verdad? Está pensado como un subsistema interesante para un seguro obligatorio, y me parece que tiene previsto los extremos necesarios como para ser una convención aplicable, una convención atractiva para países ribereños, ¿verdad? Como tenemos tantos en nuestra querida Latinoamérica. Andrea, y para despedir esta entrevista, me gustaría agradecerte en nombre de la rama venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo por tu gentil atención a nuestra invitación. Sabemos que estás realmente muy ocupada en estos tiempos y que nos has cedido parte de tu tiempo para conversar con nosotros. Sabemos que de verdad tu experiencia, conocimiento y opiniones son fundamentales y que en definitiva han servido para poder conocer este interesante convenio y tener una visión global de él. Muchas gracias y espero tener la oportunidad de coincidir contigo en este espacio nuevamente. Y en este sentido te cedo la palabra para que puedas despedirte de nuestros escuchas. Muchos cariños, hasta una próxima oportunidad. Me ha encantado participar de esta entrevista. Le agradezco nuevamente a María Gracia por su cálida invitación, a la rama venezolana del Instituto Ibero-Latinoamericano de Derecho Marítimo, y les pido por favor que se cuiden mucho en estos especiales tiempos de pandemia que estamos atravesando, y que nunca olviden que evidentemente vamos a salir y vamos a salir fortalecidos. Bueno, finalmente los dejo con una cita de Antoine de Saint-Exupéry que, que me gusta, ¿verdad? Y que les quiero regalar. Dice: si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, tablas para cortar o por distribuir el trabajo. Antes que nada, evoca en los hombres y mujeres el anhelo de un mar libre y ancho.
Si vous voulez construire un bateau, ne commencez pas par chercher du bois, des planches à découper ou distribuer le travail. Tout d'abord, évoque chez les hommes et les femmes le désir d'une mer libre et large. Muchísimas gracias.